Pues ya ven la que se está liando a raíz de toda esta historia. El caso es que la ofensiva contra el machismo ha puesto en bandeja al Partido Socialista continuar la campaña en esa línea y ha sacado ya su vídeo relacionado con el tema del aborto, en contra de la reforma del ministro Gallardón. En 20 segundos se lo mostramos. La campaña ha tomado nuevos derroteros. El tema del machismo, el tema de la defensa de los derechos de la mujer, se lo ha puesto en bandeja al Partido Socialista, que ha aprovechado hoy mismo para lanzar su nuevo spot de campaña. Un spot que se basa en defender el derecho de las mujeres al aborto y combatir, por tanto, la reforma que pretende llevar a cabo el ministro de Justicia. Veanlo. Las organizaciones pro vida, lógicamente, no han tardado en reaccionar y Hazte Oír, en cuestión de horas, ha contestado con una nueva versión de este mismo vídeo. Y en eso está la campaña en este momento, Martu. Pues sí, mira, yo quería que supiéramos, porque parece que el machismo es una cosa que solo sale en esta discusión. En España una mujer tiene que trabajar 84 días más que un hombre para cobrar lo mismo que un hombre. El otro día vimos a Rajoy reunido con los prohombres, y digo prohombres porque solo había hombres de este país, los 35, los 39 que fueron con Rajoy, ninguna mujer. En los consejos de dirección de las grandes empresas las mujeres brillan por su ausencia. Las mujeres tenemos que pelear el triple y el cuádruple que un hombre para llegar a los mismos sitios. Por eso hay discriminación positiva, por eso es buena la discriminación positiva. Y aparte de eso, por el comentario que nos han hecho antes, en una entrevista informal y cómoda, sencilla, cuando un periodista le pregunta a Elena Valenciano, ¿usted se desnudaría para conseguir un voto? Y en clave de humor, evidentemente, dice, me desnudaría si hubiera falta. Bien, el que no entendiera que esto era una broma, tiene serios problemas de comprensión lectora. Y finalmente, el tema del vídeo. Yo soy madre. Mi hija es lo más maravilloso que tengo. Casi lo único que tengo porque yo no tengo nada. Y yo la quiero mucho, pero la tuve porque yo quise y cuando yo quise y con la persona que yo quise. Y lo que no me parece normal es que a día de hoy mi hija, que tiene 19 años, si por una desgracia se queda embarazada sin desearlo o el embarazo que trae no viene bien y no quiere tener un hijo que vaya a nacer en unas condiciones de vida no razonables, alguien, el ministro, los obispos, un psiquiatra, decida que tiene que ser madre. Lo siento, pero no. La maternidad es algo precioso que hay que disfrutar y que hay que tener con responsabilidad, porque los hijos no se dejan en el mundo y luego que pasen hambre y miseria. Los hijos hay que alimentarlos, hay que educarlos y hay que darles un futuro digno. Y eso es lo que de lo que debería preocuparse el PP, es de los 3 millones de niños que viven en España bajo el umbral de la pobreza. Eso sí que tenía que preocuparle. Bueno, ya han visto, el Partido Socialista ha colocado el tema del aborto en el centro de la campaña. Justamente este fin de semana se ha celebrado en París una reunión con representantes de partidos políticos de más de 20 países europeos en defensa de la vida. En esa reunión, por parte de los españoles, estaba Rafael López Diéguez, justamente el candidato número 1 de la lista de Impulso Social, que participó, ahí le vemos, en ese acto organizado por el partido Force Vie, presidido por la exministra francesa Christiane Boutin. El motivo central de la convocatoria era demostrar que entre los movimientos que defienden la vida, la familia y la identidad cristiana de Europa, pues también pueden estar presentes en la actividad política europea y sobre todo de cara a estas elecciones. Rafael, no sé si traes alguna noticia de esa reunión a la que has asistido el fin de semana. La reunión fue una reunión magnífica, fue una reunión donde la verdad es que la sintonía del proyecto de todos los que estábamos allí era total.
cada vez que teníamos que hacer nuestra intervención, nos la pisábamos los unos a los otros porque decíamos exactamente lo mismo, ¿no? Era una convocatoria en torno a Fox La Vie, del proyecto encabezado por Christine Boutin, y a la que asistió como representante, digamos, máximo, el viceprimer ministro húngaro, que participó en una mesa redonda, que yo tuve aquí sale en la foto, tuve la oportunidad de participar con una mesa redonda, y desde luego nos trasladó lo que es el testimonio y el ejemplo de una nación digna, una nación con orgullo, que ha sido capaz de enfrentarse a toda la presión europea para en su constitución blindar la vida y la familia. Quiero decir que no solamente se defendía la vida ahí, se defendían dos cosas más. Se defendía la familia, la compuesta por hombre y mujer, seno matrimonio, y no dando carta de naturaleza a las uniones homosexuales. Y la tercera cosa que se defendía era la soberanía o el rescate de soberanía de cada uno de los estados dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, los tres puntos, los tres ejes vertebrales eran vida, familia y recuperación de soberanía para los estados, ¿no? Y bueno, este movimiento tiene una intención de voto importante en estos momentos y vamos a ver, veremos a ver cuáles son los resultados. Yo les auguro y deseo un gran éxito. Desde luego en Hungría ya sabemos que tiene el 66%, en Polonia es muy alto, en Inglaterra es muy alto también, Holanda también tiene un movimiento que es un movimiento cristiano muy fuerte, en Alemania también está el movimiento cristiano, y bueno, y aquí en España, bueno, pues somos el único que asistió de todos los que estaban ahí, que no tenía cargo público, no había tenido un cargo público, había sido yo, y sin embargo tuvieron la deferencia de dejarme abrir el acto, ¿no? Por lo tanto, lo cual agradecí muchísimo. Bueno, siguiendo con... realmente estas elecciones son una nueva situación que se presenta frente al duopolio de PP y PSOE, Javier. Pues yo creo que sí. Yo creo que esto al final es una gran oportunidad para que la sociedad española rompa ese bipartidismo que es a cuatro bandas, porque no tenemos que olvidarnos que siempre PP y PSOE tienen a su lado o bien a Convergencia y Unión o bien al PNV. Y por tanto es una oportunidad para que los grupos y los partidos con ideas nuevas, que queremos reformar el sistema, que queremos darle la vuelta a las cosas, que decimos cosas tan elementales para los ciudadanos como pedir la independencia de la justicia, algo que es que no habría ni que decirlo, o defender la vida desde la concepción hasta la muerte, o la defensa de la unidad nacional, cosas que en otros países realmente no se plantea nadie, pero aquí hay que estar defendiendo esto, defender las cosas básicas, un sistema democrático realmente, unos sistemas de control económico y unas instituciones que mantengan esa independencia desde el Banco de España hasta Comisión del Mercado de Valores, etcétera, etcétera. Esto que lo estamos pidiendo desde los partidos pequeños es una gran oportunidad en estas elecciones europeas. Es verdad que son unas elecciones europeas, pero el ciudadano tiene que saber que es una manera de respaldar nuevas políticas. En este vídeo se han mantenido algunas de las claves que estamos defendiendo desde Vox, y yo animo a los ciudadanos, primero, a que participen en las elecciones, y segundo, a que apuesten decididamente por aquellas opciones que crean que van a cambiar las cosas, porque para dejar las cosas como están, para quedarse en casa, luego uno pierde de alguna manera la legitimidad de quejarse. Mario, estas elecciones se calcula que habrá muy poca participación. Hay desafección de los ciudadanos con respecto a la clase política. Hay sensación de distancia con respecto a lo que pasa en Europa. Hay hartazgo frente a la corrupción generalizada en muchas instancias de la política. ¿Realmente se van a convertir en un test para ver el nivel de cansancio de la gente o el pasotismo va a acabar dejando? Mira, uno de los personajes, me parece que ya lo he contado aquí, más listos en ese sentido que yo he conocido, que es Felipe González, me dijo literalmente a mí en el año 94 en una entrevista que de vez en cuando hay que saber perder alguna elección, y las mejores para perderlas son las elecciones europeas, porque como la gente sabe que al fin y al cabo eso no tiene ninguna trascendencia, pues, dar un voto de castigo. Y así pasó. En aquel año 94 el Partido Popular sacó 10 puntos, si no recuerdo mal, de ventaja sobre el PSOE, y 2 años después, en las elecciones generales, Aznar, y gracias al caso Gale y algunas otras cosas, ganó por 250.000 votos. O sea que, por tanto, señores, la experiencia nos dice que las elecciones europeas son lo que son. Segundo, en España no se cree para nada en el modelo. Vamos, de hecho, me parece que el 75 o el 80% de los españoles no sabían ni que habían elecciones europeas. Tercero, las elecciones europeas son para debatir los problemas que afectan a Europa. Y como resulta que el debate lo estamos llevando con problemas de clave nacional, como decías tú muy bien, la independencia de la justicia, el Banco de España, las instituciones, etcétera, 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 incluso el aborto, etcétera, etcétera, pues los españoles dirán, esto no debe de servir absolutamente para nada, porque si hablamos ante las elecciones europeas de lo mismo que estamos hablando en cualquier otro momento, pues ¿para qué sirven las elecciones europeas? Tienen razón, porque yo le preguntaría al Partido Popular, oiga, ¿por qué el Partido Popular, quiero decir, el presidente del Partido Popular dijo en el Parlamento que España no era libre para tomar decisiones referentes
coherentes a su política económica. ¿Sigue usted sosteniendo que España no es libre? Segunda pregunta al presidente del Partido Popular. ¿Por qué dijo usted en un momento determinado que lo que hacía falta o que todos teníamos que confiar es que Alemania hiciera las cosas bien? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que los demás somos comparsas de Alemania? Tercero, señor presidente del Gobierno, señores de los partidos mayoritarios, ¿están ustedes a favor o en contra de una nueva cesión de soberanía, concretamente en materia fiscal? ¿Están ustedes de acuerdo en que España y los demás países cedan o no? Cedan o no, ni más ni menos que la soberanía fiscal después de haber cedido la soberanía monetaria. Señores de los partidos monetarios, ¿qué opinan ustedes de que el Banco Central Europeo sea un prestamista de última instancia o no lo sea? ¿Están ustedes de acuerdo en que el Banco Central Europeo pueda suministrar fondos a los estados para que a su vez los estados puedan? ¿Están ustedes de acuerdo que el Banco Central Europeo pueda financiar a la banca para que la banca financie a las empresas? Esto es lo que yo me gustaría que se debatiera, porque independiente, porque eso es, el no estar de acuerdo con esto es perfectamente compatible con defender el aborto, con no defender, con la independencia de la justicia o con la no independencia de la justicia. Señores, en unas elecciones europeas, si no planteamos, señores, ¿por qué se ha producido esta quiebra de riqueza entre los países del norte y los países del sur? ¿Qué nos pasa a los países del sur? Entre las dos Europas, de euro y sin euro. Hemos caminado. Señores, no hablen ustedes de una única Europa, porque resulta que en Europa hay países A, como Noruega, que no están en Europa. B, países de la importancia de Dinamarca, de Suecia o de Inglaterra, que no están en el euro. Países que están en el euro y países que van a someter ni más ni menos que al referéndum en Europa. Todo esto está ahí encima de la mesa. Un país como Inglaterra, que como decías tú muy bien, Rafael, va a someter y se compromete a someter un referéndum sobre la Unión Europea. Y mientras esto sucede, y mientras nosotros nos empobrecemos, mientras la diferencia entre Alemania y el resto del sur es cada vez mayor, nos ponemos a debatir que si una señora valenciana ha dicho que es feo un futbolista o que el señor Cañete ha dicho una estupidez meridiana de la superioridad intelectual. Y estos, los españoles, miran atónitos y dicen, pero esto de las elecciones europeas, ¿qué es? Y claro, si después de esto le decimos que vayan a votar, no saben ni qué votan ni para qué votan. Pero vamos a ver, yo creo que Mario tiene razón absolutamente en lo que eso debería de haber sido el debate electoral sobre las europeas. Pero también es verdad que el domingo, en función del resultado, va a haber un análisis en clave nacional, como está siendo toda la campaña. Y eso es lo que hay en juego. Es decir, con una abstención entre el 65 y el 70%, lo primero que tendría es un fracaso para la clase política dominante. Es decir, cuando usted convoca unas elecciones y al final el 65% de la población decide no apoyarles, se lo deberían de ver ustedes muchísimo. Sí, señor. Se lo deberían de ver muchísimo. Sí, señor. Segundo, en estas elecciones, en esta clave nacional en las que se están haciendo, y la culpa de que las elecciones sean en clave nacional la tiene el Partido Popular y el Partido Socialista, como los dos principales partidos de este país, se está jugando ante el hartazgo que hay en la partitocracia, si hay una posibilidad de ruptura del duopolio que tiene montado el PP-PSOE. Si es verdad que empieza a pasar el tiempo suficiente desde la transición para que aparezcan nuevos elementos sociales capaces de liderar actuaciones políticas y acciones políticas que puedan ser una renovación de un sistema viciado y vicioso que lleva utilizándose en España desde la transición. Es decir, hay un montón de claves que se van a dilucidar porque en lugar de montar el debate, ya que nos han dicho, pero muy pocas veces, que el 70% de las políticas que se aprueban en los parlamentos nacionales vienen de Europa, y en lugar de explicar eso, se han dedicado a montar su fiesta nacional, porque el año que viene tenemos autonómicas y municipales, porque el Partido Socialista, en función de este resultado, tendrá unas primarias de una manera o de otra, porque en función del resultado el señor Rajoy tendrá que hacer una crisis de gobierno y verá su poder en el partido mermado o no. Pues vamos a tener que el lunes y el domingo por la noche hacer un análisis muy serio de la situación de la política en España. Y ojo, para mí la más grave es el fracaso del sistema político si el 65% de los españoles deciden no votar. Para mí hay un punto... Perdóname, Rafa. Una pregunta. Antes decías que Valenciano, y has leído unas propuestas, que tenía unas propuestas concretas sobre el tema de Europa. Yo, que no lo sé, de verdad, porque no es una pregunta discreta. La posición del Partido Socialista, por ejemplo, ¿el Partido Socialista es partidario de la cesión de soberanía fiscal, sí o no? 2. ¿El Partido Socialista es partidario de la supresión, o mejor dicho, de la consideración del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia, sí o no? Te pregunto. Te contesto. Sin abrogarme yo una responsabilidad que no es mía, ni un conocimiento que no tengo, te digo, lo que yo he oído sobre el Banco Central Europeo es que efectivamente sí hace falta un Banco Central Europeo
que pueda... No, pero eso no es la pregunta. No, la pregunta no es es, esa. ¿defendéis la cesión de soberanía fiscal? A ver, yo te lo digo, lo que no sé, no opino, no lo sé. Vale. Por eso te digo, no me voy a meter en ese charco que no lo pero sé. yo quería- Pero yo es lo que sí sé es que sí queremos que el Banco Central Europeo sea un Banco Central Europeo que pueda hacer como hace la Reserva Federal Americana, echar una mano y poner la máquina del dinero en marcha. Poner la marcha... Bien, hablando para que lo entienda todo el mundo, que no sea un banco que se limite a estar allí mirando cómo se especula con el dinero, cómo las primas de riesgo suben y bajan, porque si nos damos cuenta, solo bastó una sola declaración, sola declaración del Banco Central Europeo diciendo, hasta aquí hemos llegado. No vamos a defender el euro y las primas de riesgo han bajado 300 y 400 puntos. ¿Sois partidarios de que el Banco Central Europeo fije, por ejemplo, el límite de circulación fiduciaria en Europa? Ni idea, no lo sé. Bueno, tampoco vamos a convertir No lo esto... sé, Pero es que son temas importantísimos. Es que son temas importantísimos. Pero afortunadamente yo no soy candidata. Yo quería, al paso, Supongo Porque si fijan el que límite Marco de no tiene la circulación fiduciaria, no hay dinero. responsabilidad Bueno, pero que sí deben tener otros... Afortunadamente yo no Pero lo al hilo creo. de ¿Sabes esto, cuál es el problema? pero al hilo de Es que esto- si ponemos aquí a los 6 candidatos Tampoco, que ayer fueron a la tampoco lo televisión, saben. que no les vio nadie, que la No gente contestan. prefirió ver no sé qué isla de la gente y unas series de televisión, y echándolos televisión española, Telemadrid 24 horas, consiguió un ser que vamos, casi inferior a este programa, que no tenemos la cobertura nacional, demuestra primero lo poco que importa. Y lo segundo es que haces esta pregunta concreta para que contesten sí o no, y ninguno de los 6 que estaba allí sabía que contestar. A lo mejor creen que circulación fiduciaria es el carril bus. Yo quería Esos apuntar una cosa. candidatos yo creo que no tienen ni idea de nada. ¿eh? Yo quería decir, de todos Ni idea, modos, a ¿eh? nuestros contertulios del gato tampoco se les exige No, que claro. sepan lo que deben No, pero yo le defender. pregunto por propuestas pero a nuestro- concretas a nuestros candidatos, a nuestros porque contertulios- seguramente Martu sería también muy buena candidata de su partido, mejor que Elena Valenciano. Pero Además, es en Elena las próximas Valenciano quien primarias, corresponde. preséntate Pero hay tú una y no cosa- votes a otros que es nos muy arruinan importante. siempre. Fíjate que a raíz y al hilo de lo que estamos comentando aquí, el 70% de nuestra normativa hoy es traspuesta, es transposición. La trascendencia del día 25 Eso sí. es inmensa, enorme. Y seguimos hablando de machismo, y seguimos hablando de clave nacional, y seguimos hablando de problemas enormes que yo entiendo y que yo suscribo. El tema de la independencia de Cataluña, lo suscribo. El tema de la situación de la corrupción, lo suscribo. Pero nos estamos jugando que el 70% y con vocación de más normativa, se empiece a regular y que lleguemos a un momento en que Bueno, toda y nuestra no solo soberanía eso, ejecutiva... Rafael, ¿nuestros representantes en Bruselas y Estrasburgo de verdad defienden los intereses de los españoles? No, pero... Porque a veces los ciudadanos aquí tenemos serias dudas de que los que hemos mandado allí a darse la vida padre como eurodiputados, a tener unos salarios elevadísimos y a tener un nivel y una calidad de vida enorme, realmente estén para trabajar. Permítanme que les hable de un juego. ¿Se acuerdan ustedes de lo que era el Tamagotchi? Ese dispositivo en el que había un personajito al que uno tenía que darle de comer, ponerle a dormir y ese tipo de cosas. Bueno, pues Impulso Social, el partido de Rafael López Villegas, ha creado algo parecido. Ha creado un Tamagotchi que se llama Eurovago. Consiste en una aplicación para el teléfono móvil en la que usted tiene un Eurovago pues, al que tiene que dar una serie de caprichos. Darle fantásticas comidas, pasearle en coche oficial, incluso llevarle a locales de chicas o hasta darle rayitas de cocaína. Fíjese lo que oyen, ¿eh? Así ustedes tienen a su Eurovago incentivado para que siga haciendo lo que tiene que hacer. Se pueden imaginar el Eurovago que es. Se refiere a un eurodiputado. ¿O no se refiere a eso, Rafael López Villegas? Sí, El vamos a juego ver, ese que habéis puesto en marcha. nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar parodiar. Primero, la vocación de este videojuego es que lo que aquí ponemos de manifiesto, lo que estamos parodiando, no se vuelva a cumplir. Nosotros lo que hemos hecho es recoger noticias de prensa. Se descubrió en el Parlamento Europeo que había droga en los cuartos de baño. Se descubrió que resulta que coge unos coches A8 y esos coches A8 los utilizan para irse a cabarets, por declaraciones de eurodiputados. Se descubrió una serie de cosas que se han ido eclipsando, que se han ido tapando, y nosotros lo que hemos hecho ha sido configurar un muñeco, un supuesto eurodiputado, que lo que hacemos es, oye, pues vamos a ver cómo está feliz y cómo está infeliz. Pregunta que es infeliz cuando le ponemos a trabajar. Flaco favor nos hacen nuestros eurodiputados y la imagen que tenemos los ciudadanos de aquí es que se pegan la vida padre con unos salarios fantásticos y luego a la hora de trabajar en favor de los españoles poco, ¿no? Bueno, No, pero además no hay que irse tan lejos, ¿no? Porque podríamos mirar a los parlamentarios nacionales y nos damos cuenta que salvo el día que llega a la televisión está vacío el Parlamento, ¿no? Es decir, la imagen de los políticos, de los representantes de los ciudadanos, no hace falta que la miremos en el Parlamento Europeo, es que la tenemos en casa, la tenemos en los parlamentos autonómicos, la tenemos en el Senado, en el Parlamento Nacional, que realmente los ciudadanos se preguntan, oiga, ¿realmente hace falta para que
aprieten un botón y decidan, porque alguien decía con muy buen criterio, oye, ¿por qué no se reúnen los representantes de cada partido en una sala, nos ahorramos el resto de sueldos y coches oficiales y votan ponderado? Pues mire, yo tengo un 30%, yo tengo un 20%, yo tengo un 14%, aprietan el botón correspondiente y nos ahorramos esa colección de supuestos representantes o de representantes nominales, vamos a decirlo así, pero no efectivos, que nos están costando un riñón. Es decir, tenemos que volver a hacer que la política sea la política en la que el ciudadano se vea representado. Y por eso desde Vox, una de las cuestiones que queremos, ciertamente en clave nacional, pero que se puede trasladar también a la idea política, es que haya una representación directa entre los electores y los elegidos. Y que de alguna manera las propuestas en circunscripciones más pequeñas de los ciudadanos puedan llegar a los órganos de decisión. Porque el gran problema de la desafección que hay, y con razón se estaba diciendo, en unas elecciones europeas, primero es por desconocimiento, porque es verdad que, como decía Rafael, se desconoce ese 70% de normativa europea que nos afecta directamente. Pero también es verdad porque las políticas nacionales son muy difícil verlas reflejadas, o la opinión de los ciudadanos de los distintos Estados miembros son muy difícil de verlas reflejadas directamente. No se ven identificados, no nos vemos identificados en nuestros pero vamos a ver, yo quiero romper ahí una lanza. Vamos a ver, porque generalizar en todas partes es malo. Es decir, porque si no, sinceramente, y sé que no, eso se lo tendríamos que aplicar a Alejo Vidal Quadras, que es el presidente número 1 de Vox, que lleva muchos años en el Parlamento. Pero lleva muchos años trabajando duro en el Parlamento. Pues entonces, por eso, y del PP y del PSOE, es decir, vamos a ver, allí se trabaja, allí se trabaja. Es decir, que veamos la sala vacía, muchas veces hay comisiones, que ahí hay un trabajo gordísimo que hay que hacer primero de negociación entre los representantes de los mismos grupos europeos. Hay el Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo Liberal, el Grupo de los Pueblos, para hacer transacciones de esto que me afecta a mí más, tú me lo votas porque es un tema del tomate que en Noruega les importa un carajo, pero en las cuotas de pesca te daré yo mi voto. Ahí hay un trabajo importantísimo. Pero eso no es ahí. ¿Qué es verdad? Eso no es el Parlamento. Pero eso es la comisión. No, eso no es el Parlamento. Sí, es en las comisiones del Parlamento. Pero las comisiones del Parlamento se fijan mucho. Exactamente, pero va a Consejo y a Comisión. Va a Consejo y a Comisión. No, ese es lo desafortunado, que en el Parlamento no se hace eso. Pero en el Parlamento se trabaja enormemente sobre las directivas que luego se transponen un montón de veces. Un montón de veces. Yo creo Comisión y Consejo. Es decir, que luego en el Parlamento es verdad que a mí me parece un Parlamento en el que puedes hablar solo 40 segundos para poner tu posición. Y que no puedes legislar. Y que legisla poco y propone, pero ojo, que propone mucho, ¿eh? No, legalmente, Bueno, propone, luego la Comisión toma las decisiones. Legalmente, lo que dice el Tratado de Lisboa y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es que no tiene capacidad ni legislativa ni presupuestaria, y que solamente puede legislar a partir de la iniciativa de la Comisión, solo a partir de la iniciativa de la Comisión, y en consenso con el Consejo de la Unión Europea. Por lo tanto, no hace nada. O sea, realmente es un proyecto estéril. Y esta es la denuncia de impulso social. Es un proyecto estéril. Pero yo voy a decir una cosa, Ojo los euroescépticos os lo tomáis muy en serio. No, tomo muy en serio. Porque es que a los agricultores con la PAC si merece la pena tener Europa o no. Yo me voy díselo a los agricultores. Sí, te van a responder si prorrogan las subvenciones. No, claro, pero ese es el problema. Pero eso dónde se debate. Pero eso dónde se debate. En la Comisión. Eso no se debate en el Parlamento. Pero vamos, ¿Europa es necesaria? Sí. Me gusta que haya, cuando se dice los partidos grandes, tenéis miedo de que haya partidos pequeños. Que va, a mí me encanta. A mí me parece muy bien, además, que por ejemplo, ese Partido Popular que tenía un mejunje dentro de gente que era absolutamente incompatible, porque liberales y conservadores, defensores, por ejemplo, conservadores no solo en lo económico, sino fundamentalmente conservadores en lo familiar, con liberales, y tú oyes allí a gente que dice, dentro del Partido Popular, yo soy republicano, yo soy ateo, yo estoy a favor del divorcio, yo estoy a favor del aborto, y otros que dicen, no, yo soy monárquico. Por tanto, era muy difícil, era una convivencia imposible. Entonces a mí me parece muy bien, porque además así el ciudadano sabe a lo que vota. Lo que me llama la atención es que llegue un partido pequeño y diga, yo quiero ser elegido para eurodiputado, pero pasado mañana será para diputado y tal. Pero el Parlamento es un asco, los diputados no hacen nada, la casta política y tal, entonces ¿para qué quieres serlo? Yo es que no acabo de entenderlo. Yo me muero por ser diputado, pero estos son malvados. Un momento, voy a terminar. Yo creo, de verdad, que se puede llegar y ganar votos haciendo propuestas, y que si los ciudadanos están tan hartos del bipartidismo, se verá en las votaciones, porque lo que ocurre es que con este debate de los partidos son malos, los políticos son malos, lo que hace es que los ciudadanos no van a votar, y eso es malo para todos. Cuanta menos gente vota,
peor para todo el sistema. Peor. Martu, no para los grandes, para los grandes, para los pequeños y los medianos. Yo creo que has querido decir, en definitiva te estaba refiriendo a Vox, ¿no? Como no solo Vox y Ciudadanos y Podemos, si me permites, es un discurso común. Pero no es una contradicción el querer llegar a las instituciones para modificar las instituciones en todo aquello que son deficitarias. Por ejemplo, me puedes decir, hombre, ¿quiere usted llegar al Parlamento y está hablando mal de la clase política que vive? Que quiten el Parlamento y se vote por cuotas, acabas de decir, me he quedado muerta. No, es una forma de entender la falta de efectividad que tienen muchos parlamentarios, que realmente el ciudadano se pregunta, oye, yo me podría ahorrar estos gastos, y en el Parlamento Europeo se puede decir lo mismo, ¿eh? Hablar 40 segundos, no, mire usted, redúzcalo en los parlamentos. Pero entonces no es contradictorio el que los partidos que han nacido para modificar todo aquello que está fallando en la democracia, en el sistema parlamentario, en el sistema partitocrático, quieran llegar a las instituciones, aunque digan claramente que sea para cambiarlas. Por ejemplo, nosotros estamos en política, nos presentaremos a las elecciones a las comunidades autónomas y venimos diciendo desde el primer minuto que queremos suprimir los parlamentos autonómicos y que queremos que haya un único Parlamento Nacional, un gobierno fuerte y un solo tribunal. Martu, mira, vamos a ver. Mira, estás confundiendo el que critiquemos este modelo de Europa con que seamos contrarios a Europa. Mira, los euroescéptico nace a partir de Maastricht. Hasta Maastricht no había euroescépticos, porque había un concepto de Europa que era una Europa de intereses económicos, donde conjugábamos intereses económicos, negociamos mal, pero esa Europa era una Europa que tenía un consenso del 70 y tantos % de los europeos. A partir de Maastricht baja hasta el 41% de votantes exclusivamente, de los cuales el 25% es euroescéptico. Del 41%, 25% es escéptico. Entonces, no es que no queramos una Europa, queremos una Europa, pero una Europa distinta, una Europa democrática, una Europa transparente, una Europa que no sea un despilfarro continuo, una Europa igual para todos, no una Europa de varias velocidades. Ese es el debate de la Europa y la gran pregunta es, ¿ustedes qué Europa quieren o qué es lo que quieren? ¿Qué nos están diciendo nuestros espectadores? Beatriz, cuéntanos. Pues estamos viendo muchos mensajes, algunos pues más en la línea del euroescepticismo y bueno, muchos celebrando también la aplicación Eurovago. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Un espectador dice, si ya lo decía Margaret Thatcher, el proyecto europeo es una falacia, no se descubre nada nuevo, discursos vacíos, escaños de oro. Pilar dice, ¿por qué en Europa hay países de primer nivel y de segundo o tercero? Esto es un timo de unión. Y otro espectador pues decía, el Eurovago es un juego que va a ser un éxito, le vaticino lo mejor. Más mensajes. Elecciones europeas. Vaticino que habrá una abstención enorme, pero los que salgan estarán en el Parlamento cobrando. Es lo que buscan. Y Jan nos decía, gastos electorales del Partido Popular, 7.800.000 euros. Del PSOE, 7.080.000 euros. De UPyD, 1.900.000 euros. Y los partidos pequeños, nada que ver. Más mensajes en esta misma línea. El gobierno del Partido Popular tiene miedo a Vox. ¿Por qué el PP tiene miedo a la verdad? Cada vez PP y PSOE se parecen más. Y sigue coleando ese debate sobre el machismo. Y bueno, pues nos decía mirando al cielo, que ese es su nick, dice, a mí Cañete no me ofende porque yo sí que tengo estudios, no como Valenciano, me ofenden más los 16 maltratadores indultados por Zapatero.